Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes a un nou programa dels especialistes on, com ja sabeu, entrevistem experts que ens parlen de qüestions de vital importància tant ara o en algun moment de les nostres vides, com poden ser els diners. Avui en parlarem des d'un punt de vista molt personal. Parlarem de com una experiència professional i vital pot canviar completament la forma d'entendre les finances, que és el que li va passar a la nostra convidada d'avui, Elena Roldán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Romina, ¿qué tal? Muy bien. Ella es asesora financiera y creadora del método Clarento. Elena, cuéntanos tu experiencia, porque tú no ibas para el sector de las finanzas. ¿Qué va? ¿Qué pasó en tu vida? Algo súper diferente. Yo en realidad lo que quería ser es maquilladora profesional. Pero bueno, hubo un momento en el que tuve que priorizar, ¿no? Yo había estudiado ingeniería industrial química porque en casa teníamos empresa. Entonces, pues para seguir con el negocio familiar y también un poco para demostrar que podía estar a la altura, ¿no? Y cuando por fin conseguí hacer mi curso de maquillaje profesional, pues ya tenía otras obligaciones, ¿no? a las que tenía que atender. Es decir, yo tenía deudas, ya tenía hipotecas, no podía permitirme renunciar a mi sueldo como ingeniera, ¿no? Porque empezar en el maquillaje era empezar desde cero, prácticas no remuneradas, tal. Entonces, bueno, ahí tuve que priorizar y tuve que decidir, pues, y asumir, ¿no? Que yo me iba a dedicar a algo que no es lo que yo había imaginado para mí, ¿no? Y para mi vida. Entonces, pues nada, yo empecé en la empresa familiar y en ese momento yo no era muy consciente, ¿no? No sabía, pero realmente allí es donde aprendí algo que ahora es clave, ¿no? en lo que yo hago y en la forma en la que yo trabajo. Yo allí descubrí pues, que cada cliente es diferente y que no hay soluciones estándar cuando estás tratando con personas reales, ¿no? Nos dedicábamos a hacer productos a medida de los clientes, entonces la personalización y el captar lo que cada persona, en este caso eran empresas, ¿no? Pero fue clave y ha sido clave. Y cuéntanos esa llegada al mundo financiero, ¿no? ¿Qué pasa exactamente cuando aterrizas en el sector financiero? Bueno, yo tardo 23 años en llegar al mundo financiero, ¿no? Y mientras tanto, pues estoy en el mundo industrial, dirigiendo empresas o dirigiendo negocios, con lo cual pues tengo que formarme un montón también en finanzas empresariales, ¿no? Al final, si tú tienes que dirigir algo, tienes que tener mucha base de finanzas, ¿no? Pues se dice el MBA, 3 posgrados de finanzas, dirección financiera, fiscalidad y control de gestión, ¿no? Y cuando finalmente aterrizo en el sector financiero, pues me encuentro con algo que no encajaba nada con lo que yo traía del sector industrial, ¿no? Cuando llego ahí, me doy cuenta de que el cliente no es el centro. O sea, que yo venía de 23 años donde el cliente era el centro, ¿no? Vengo al sector financiero y me sorprende porque justamente ahí el cliente no es el centro. Las decisiones no eran estratégicas, muchas veces ni siquiera claras, ¿no? Y eso me genera una sensación muy incómoda en ese momento, muy incómoda, porque yo veía, claro, que las personas estaban tomando decisiones sobre su dinero, que es muy importante, sin tener una visión completa de lo que estaban haciendo. Entonces, veía que había muchísima información, pero poquísima claridad. Eso me chocaba muchísimo a mí, ¿no? Y entonces decides que hay que hacer las cosas de otra forma, ¿no? ¿En qué momento empiezas a...? Claro, a ver, eso empieza poco a poco, ¿no? Porque al final también, pues, oye, vienes de 23 años de experiencia, ¿no? Pues un poco lo rebates o te lo cuestionas un poco todo, ¿no? Llegas a un sector distinto, entonces pues empiezas a pensar o a no dar por válidas las formas de trabajar tradicionales, ¿no? Me dice, bueno, ¿y esto por qué? Pues igual se puede hacer de otra manera, ¿no? Vienes con otro background, ¿no? Sobre todo, lo que yo empecé a hacer mucho es con los clientes a parar antes de tomar una decisión. O sea, esto de meterle al cliente, ¿no? como un embudo, ¿no? Las inversiones, o sea, para mí aquello fue el primer freno, no. O sea, hasta que yo no tenga claro que tú has entendido perfectamente todo lo que yo te he explicado, nos paramos el tiempo que haga falta, ¿no? Ese parar, ¿no? A entender la situación de verdad, ¿no? Al final, pues lo mismo que venía haciendo el sector industrial. Bueno, ¿tú qué quieres, no? ¿Qué necesitas de verdad? O sea, ¿dónde estás? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Y claro, ahí pues me doy cuenta de algo que es muy importante, que el problema no era el dinero. El problema era cómo se estaban tomando las decisiones.
Y ahí es donde tienes una idea, una iluminación, ¿no? Y dices, voy a crear un método, el método Clarento. Bueno, en realidad Clarento no nace como un proyecto así, como de, ostras, ¿no? Idea, ¿no? Voy a crear esto, ¿no? Sino que es como una consecuencia. Nace como una necesidad, o sea, la necesidad de ordenar, de dejar de improvisar, de dar estructura a algo que estaba haciéndose como de forma caótica, ¿no? Y entonces yo empiezo a construir mi propia forma de trabajar, ¿no? Y empiezo a construir mi proceso. Pues primero, pues entender perfectamente la situación real de cada persona, ordenar esa información de forma lógica, ¿no? Ahí, pues bueno, a lo mejor mi mente ingeniera, ¿no? Pues ha tenido también mucha influencia en cómo yo he desarrollado ese proceso. Definir los objetivos bien con los clientes. No me vale, me quiero comprar una casa, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Cuándo te la quieres comprar? ¿Cuánto necesitas para comprarte esa casa? Es decir, un objetivo hay que aterrizarlo al máximo. Luego, que se tomen las decisiones con sentido. Y vamos a hacer esto porque queremos conseguir eso, ¿no? Y entonces poco a poco eso se va convirtiendo en un proceso y en una forma de acompañarlas a las personas, ¿no? Entonces Clarento es pasar de reaccionar a decidir, ¿no? Y Clarento al final es la conjunción de dos cosas que para mí son básicas y que cualquier persona que contrata a un asesor financiero tendría que exigir, ¿no? Que es claridad y rendimiento. O sea, Clarento es claridad más rendimiento, ¿no? Entonces pasas de tener dinero, ¿no? A entender qué estás haciendo con tu dinero. Para mí eso es súper importante. A día de hoy, después de... ¿Ahora cuántos años llevas con el método, trabajando con el método Clarento? ¿De cuántos años estaríamos hablando? Bueno, a ver, al final yo llevo ya como 14 años con el tema de la asesoría financiera y bueno, como es lo que te digo, ¿no? Ha sido poco a poco hasta que al final le he dado un nombre, ¿no? No sabría decirte, pero bueno, desde el principio que empiezas y vas como construyendo ese proceso. Pero ahora, pues con el proceso ya, digamos, afianzado... Pues, el balance, eso, el balance. Te quería preguntar, ¿no? ¿Qué balance haces después de todos estos años? ¿Qué representa Clarento para ti? Bueno, pues claridad, estructura, orden, ¿no? Quitar ruido, ayudar a las personas a entender lo que están haciendo con su dinero y por qué, ¿no? Porque al final cuando tú entiendes eso, el dinero deja de ser una fuente de incertidumbre y pasa a ser una herramienta que te permite vivir la vida que quieres vivir. O sea, el dinero tiene que ser una herramienta, no puede ser sufrimiento, no puede ser incertidumbre, duda, agobio. El dinero es una cosa, ¿no? Que nos sirve, que nos tiene que servir para otra cosa, ¿no? Es una herramienta. Entonces, para mí, Clarento es poner luz, claridad, orden en todo eso. Si tuvieras que resumirme esta experiencia, ¿no? Este cambio de mentalidad a la hora de entender las finanzas de cuando tú llegaste a este mundo, con una idea, ¿cómo me lo definirías? Pues como muchas cosas, otras cosas en la vida, ¿no? Pero al final el dinero no se trata de mover números, se trata de tomar decisiones. Y yo creo que la clave está en cómo tomas esas decisiones. ¿Crees que a día de hoy todavía hay mucha desinformación en cuanto a...? Creo que hay poco orden, ¿sabes? Y hay poca estructura, ¿no? Porque al final cuando tú consigues estructurar y ordenar todo esto, cambia todo, en realidad, ¿no? Entonces yo lo que creo es que hay mucha información y muy poca claridad y muy poca estructura, muy poco método, ¿no? Entonces es como un batiburrillo de cosas que te marean y que al final te agobian más que otra cosa, ¿no? Pero es eso, ¿no? Cuando tú lo ordenas, le das estructura y lo pones todo en su sitio, de repente es como, ostras, ¿no? Qué fácil, qué claro, ¿no? Lo veo ahora, es como un cajón de calcetines desordenados, nunca encuentras el color de calcetín que estás buscando. Ahora ordénalo por colores, verás qué fácil encuentras el calcetín, ¿no? O sea, al final viene a ser un poco esto, ¿no? ¿Qué feedback te dan tus clientes de este método que tú tienes? Hombre, a ver, yo lo que percibo es cómo llegan a mí y cómo acaban conmigo, ¿no? Entonces lo que veo es pues, que la seguridad, la tranquilidad, la sonrisa en su cara, ¿no? La relajación de sus facciones. O sea, llegan contracturados, ¿no? Y como estresados, ¿no? Y al final cuando ya lo tienen claro y toman una decisión y la toman con claridad y con esa conciencia es voy a hacer esto porque para esto y para esto porque me da la gana casi, ¿no? Les faltaría decir hago esto porque me da la gana, ¿no? Que a veces es lo que me gustaría que al final digo, ¿por qué haces esto? Porque me da la gana. Con esa seguridad, ¿no? Que siempre hay un punto de incertidumbre cuando inviertes,
pero tomar una decisión teniendo claro el porqué y conociendo todo lo que tienes que conocer, cambia mucho la actitud. Claro, es que estamos hablando de dinero, algo Hombre, tan claro. serio como el dinero, ¿no? Salud, dinero y amor, los tres pilares que si nos los tocas demasiado... Bueno, exactamente, ¿no? Nos desequilibra mucho. Totalmente. Tener uno de esos tres pilares ordenados y estructurados, pues te da una cierta tranquilidad que también te permite afrontar otras cosas de la vida. Es que, como todo en la vida, ¿no? Hay que tenerlo ordenado y en su sitio. Totalmente. Elena, para alguien que nos esté viendo ahora que quiera más información acerca del método Clarento, ¿dónde te puede encontrar? Pues en mi web, www.elenaroldán.es. Ahí pues tienen un montón de información del método, hay una masterclass gratuita. Lo tenemos ahora en pantalla. Sí, de la empresa, de cómo nació todo, de quién soy yo, bueno, hay un poco de todo. Y luego pues en las redes sociales, ¿no? Que yo pues voy publicando y voy compartiendo también casos de clientes. Instagram, YouTube. Sí, en la web LinkedIn. también hay una newsletter que cada semana pues mandamos una newsletter y explicamos pues casos reales de clientes, obviamente pues manteniendo toda la confidencialidad, ¿no? Pero de cosas que hacemos con clientes, los resultados que obtenemos, es decir, que compartimos mucho todo lo que hacemos con las personas que tienen interés, por supuesto. Pues Elena Roldán, asesora financiera, creadora del método Clarento, muchísimas gràcies. De nada. I a tots vosaltres ens veiem als propers especialistes. Que vagi molt bé, cuideu-vos.